Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. ¿no? Como Dios nos dio la gracia, ¿no? La salvación, la vida eterna, ¿no? Por eso, y esta noche, ¿no? Con gozo, yo espero también que ustedes cante fuerte, ¿no? Sin temor, y podamos cantar juntos, ¿no? Entonces esta noche vamos a continuar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 108, Mi bendito Redentor. Himno número 108, Mi bendito Redentor. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió, y amarga muerte llena de horror, sobre una cruz él por mí sufrió. Oh qué divino, oh qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón, para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Soy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero y honrarle más. Mi vida toda es solo de él, gloria a su nombre siempre jamás. Oh qué divino, oh qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Vivo gozoso desde ese día que en él creí. Y él fue, ¿no?, al Calvario, y ahí
y se crucificó para limpiar de nuestro pecado. Por eso estamos muy agradecidos y cantando las alabanzas al Señor también esta noche y preparándonos sobre todo nuestro corazón para poder escuchar la palabra. Entonces esta noche también, y los hermanos, mientras cantamos las alabanzas, puedan preparar el testimonio, ¿no? Para poder testificar y glorificar al Señor también con nuestro testimonio. Entonces vamos a cantar el himno número 128, cristianos todos a prepararse. 128. Cristianos todos a prepararse, ven al esposo vuestro Señor. Llénate de la lámpara siempre a su encuentro y con amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera quiere brotar. Él es venir, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Cristo acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria, ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Y nuestro Señor Jesucristo no nos prometió que Él nuevamente va a venir, ¿no?, a esta tierra y nos llevará, ¿no?, junto a Él para vivir, ¿no?, para morar eternamente. ¿Está muy felices, no, hermano, por esa gracia que recibimos o no? Tiene que cantar fuerte, ¿no? Mire, ustedes ya subir al del coro Nueva Alegría, ¿no?, acá al púlpito. Vamos a cantar la alabanza número 183, Gracia Admirable. 183, puedan cantar, hermanos, ¿no?, para que yo también sienta que ustedes tienen alegría en su corazón. Cantemos himno número 183, Gracia Admirable. Gracia admirable, dulce
la salvación es una gracia, ¿no?, admirable. Y como dice el pastor, no, nosotros no entendemos, ¿no? Muchos hermanos puede vivir tranquilo, ¿verdad? Pero algunos, como Dios puso un corazón, ¿no?, dentro de sí, y eso no los deja, ¿no? Siempre mira, ¿no?, anunciar el evangelio. Yo también creo que ustedes, ¿no?, también tienen este corazón, ¿no?, de poder servir, también de anunciar el evangelio, porque es gracia y admirable. Última alabanza, vamos a cantar el himno número 222, maravilloso es. 222, maravilloso es. Muy buenas noches, hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tener el culto de oración y juntos, escuchando la palabra, podemos también, ¿no?, como examinar nuestro corazón.
esta semana, ¿no?, que ha pasado. Hemos tenido diferentes actividades y por la gracia de Dios, ¿no?, también la visita del pastor Cho, ¿no?, que estaba acá, después en Santa Cruz, y hay muchos hermanos, ¿no?, que están recibiendo la salvación. También esta noche es una gran oportunidad para orar por las diferentes situaciones que estamos atravesando también aquí en la iglesia. Amén. Esta noche vamos a orar, hermanos. Voy a pedir que puedan inclinar su rostro. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por este día tan especial que nos das para poder compartir, escuchar su palabra, Señor. Como escuchábamos, Señor, el día domingo, Señor, una fuerte exhortación a nuestro corazón para poder, Señor, reflexionar y recapacitar, Señor. No tener tal vez un corazón, Señor, enfocado en el mundo o conectado al mundo, Señor, sino despertar y avanzar por la fe, Señor. Así como Noé, Señor, construía un arca, Señor, aunque la situación y la realidad era adversa, Señor, a lo que Dios le había establecido, Señor, pero él no actuaba, Señor, según su deseo, según su gusto, sino simplemente, Señor, lo que nacía en su corazón era, Señor, seguir 100% su palabra, Señor. Este tiempo también, Señor, por la gracia del Señor, un siervo tan precioso de tan lejos vino aquí a La Paz, Señor, aunque no todos podíamos participar, pero aún así, Señor, puede darnos su gracia para poder escuchar, Señor, una vez más meditar en su palabra y a través de su palabra poder, Señor, como avanzar, Señor. Padre, su siervo tan precioso que compartía, Señor, en diferentes eventos, actividades, Señor, 100% el Evangelio, Señor. Muchos pastores, funcionarios, hermanos, invitados, Señor, han participado y creemos, Señor, que en ellos también se está estableciendo 100% su palabra, Señor. Gracias le damos, Señor, en esta noche. Oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos que están presentes, hay un poco de tiempo. Si desea pasar a compartir su testimonio, libremente puede pasar. Adelante, diaconisa. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias a Dios una vez más, ¿no? Doy gracias a Dios porque en Él están todas las cosas, ¿no? Así puedo como darme cuenta yo en este tiempo. Realmente estoy muy agradecido con Dios y con sus siervos, su iglesia, donde Dios me puso. Por eso yo puedo como glorificar a Dios, ¿no? En este tiempo, ¿no?, en mi viaje de Argentina, yo he sido muy rebelde también, ¿no? En un principio, pero Dios tanto me ama, ¿no? Puedo como gozarme, ¿no? En ese tiempo quería ir a Colombia, pero Dios no quería que vaya a Argentina, ¿no?, a ver y también ver cómo trabajan. Me ha permitido Dios llegar antes, ¿no?, para poder servir. También ver cómo están trabajando, así Dios me permitía también tener comunión con algunos hermanos, ¿no?, o hermanas también. Aunque yo agradezco a Dios porque también me permitió viajar con los jóvenes, ¿no? Y ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Yo podía ver como muchos hijos, ¿no?, tenía en ese tiempo. Yo, por la gracia de Dios, pasábamos la migración, después llegamos tarde, no podíamos partir, estábamos en Jujuy. Ahí, por la gracia de Dios, teníamos, ¿no?, una casa, ¿no?, con llave. Nos dejaron juntos, ¿no?, 1 día y medio, ¿no?, teníamos casa en Jujuy, así. Dios me ha permitido de esa manera, ¿no? Porque en mi corazón, antes de viajar, yo dije, si Dios quiere que vaya a Argentina, entonces yo quiero conocer también a Jujuy, así también, ver, ¿no?, cómo
así solamente voy directo, voy, no quiero ir así, así no. Yo ya conozco, así. Era una niña malcriada, una niña que quería, ¿no? Así me consideraba en mi corazón, pero Dios me ha hecho conocer también allá, ¿no? Al volver también de la misma manera, ¿no? Volví con los jóvenes y yo podía agradecer a Dios, ¿no? Viendo los jóvenes, veía, ¿no? Con mucha esperanza, ¿no? Ellos son el futuro de la iglesia, ¿no? Los jóvenes, aunque son jóvenes, son bien hiperactivos, son jóvenes con muchas fuerzas, con dinamismo, así, aunque yo quería jalar sus orejas, así, a veces se escapaban, se perdían, así, pero de verdad, ¿no? He pasado con un gozo, ¿no? Allá, ay, los chicos, como mis hijos también son así, ¿no? Mirando a mis hijos, mirando a ellos, eran mis hijos, ¿no? Podía ver, ¿no? Teníamos, al ir de este lado, almorzábamos juntos, reíamos juntos, así. Por eso yo estoy muy agradecida con Dios. Allá también, ¿no? En Argentina, llegando allá, cocinábamos a leña, recordaba lo que antes mis papás hacían, cocinábamos, ¿no? Entonces, recordando eso, yo podía hacer, ¿no? Para mí ha sido bien sencillo así. Y yo doy gracias a Dios, toda la experiencia. Allá también, ¿no? Como la calor estaba cuando hemos llegado nosotros fuerte. Y también estaba pronosticado la lluvia por 3 días, ¿no? Así hablaban las hermanas. Y yo solamente decía, no creo esto, va a descargar hoy y mañana. Pero Dios siempre a los paseños da la gracia porque ellos van a venir de frío a la calor, así. Entonces, no va a llover, Dios prepara un buen tiempo, así. Amén, hermana, amén, así, ¿no? Entonces, yo veía que los siervos llegaban y pedían a Dios, ¿no? Escuchando eso, ¿sí? Y yo puedo ver cómo Dios oye a los justos, realmente, ¿no? Más cada vez viendo todas esas cosas, ¿no? Recordaba cuando viajaba a Paraguay también, igual así. Entonces podía como desde aquel tiempo Dios me amaba y me sigue como guardando, cuidándome. Y por eso yo puedo agradecer mucho a Dios, ¿no? Y realmente, ¿no? A veces en mi vida, tantos años he ido como escuchando, viendo, con mi rebeldía, agarrando mi pensamiento, yo solamente sufría. Este tiempo, ¿no? Solamente 2 cosas yo podía escuchar, ¿no? Del misionero, ¿no ven? Yo, que decía que el picado por escorpión, Isaías 40:31, dice, ¿no? Aquí, siempre eso, ¿no? Yo de verdad estoy muy agradecido con Dios. Isaías 40:31 decía, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿no? Ese punto tocaba y también, ¿no? Acá mismo llegando, todo esto escuchaba, cambia su corazón, ¿no? Realmente yo cómo estaba viviendo, ¿no? Puedo meditar en mi corazón, ¿no? Yo me sentía muy miserable delante de la palabra, ¿no? De verdad, el otro día también escuchando, pastor también diciendo acá, decía, el pastor decía, hijo de Satanás, fuera, así, ¿no? Yo también me consideraba así, de verdad, ¿no? Como yo escuchando mi pensamiento, cómo estaba viviendo yo delante de Dios, así lo veía, ¿no? Por eso yo muy agradecido con Dios. Realmente la palabra, sin la palabra, ¿qué sería yo de mi vida? ¿No? Iría a mi manera, haría mis cosas a mi manera, así. Pero solamente la palabra me empieza como a contenerme. Este tiempo también, ¿no? Viendo las fiestas, cómo ven todas esas cosas. Ayer, antes ayer también, ¿no? Llegando allá en el mercado fui. Hay accidentes, ¿no? Las señoras muy asustadas. Y yo les dije, vamos a la iglesia así, ¿no? Pero si realmente somos así, decían, únicamente me tocaba abrir la boca y hacer escuchar, ¿no? Lo único, Dios me pueda permitir la gracia de poder cambiar mi corazón de lo que veo. Lo difícil, lo fácil, así, ¿no?
cambiar mi corazón. Eso pido en este tiempo. Quiero cambiar mi corazón como estaba yo viviendo, ¿no? Como he vivido hasta ahora. Durante estos años Dios tuvo misericordia de mi vida, la misericordia de ver a mis hijos, ver mi hogar, ver mi sustento cada día, ¿no? Entonces ya no debo pensar, ¿no? Pedir a Dios solamente me queda en este tiempo, hermanos, para que pueda cambiar mi corazón y esperar en Dios, que Dios me pueda dar las fuerzas, ¿no? Que Él me va a dar las fuerzas, ¿no? Como no se cansarán y caminarán y no se fatigarán, dice. ¿Verdad? Yo quiero, como en este tiempo, hermanos, ¿no? Por mi corazón, no quiero pedir yo este punto nada más. Lo único que quiero pedir es cambiar mi corazón. Solo eso, ¿no? Esta noche yo quiero agradecer a Dios y también, ¿no? Allá también ha sido, como yo ya me estaba acostumbrando en los 4 días también en Argentina, cocinar con las hermanas, comer, ir. Yo no pensaba como ir a Argentina a mirar, a conocer. Fuimos allá igual a hacer auspicios, ¿no? ¿Cómo hacen auspicio ellos así? Y podía ver también, ¿no? Esa parte. Y Dios también me hacía ver una cosa, ¿no? Que realmente en nuestro corazón muy desviado vivimos aquí en Bolivia. Somos pequeños, negritos, pero muy orgullosos. Así me he puesto a ver, ¿no? Y también, como decía después Evangelista, ya hasta hoy día nomás usted va a cocinar aquí, ya mañana pasado tiene que ingresar, usted es maestra. Y así iban a danzar. Y yo decía al evangelista, al pastor de Paraguay, ¿cómo va a pensar así? Bote su pensamiento. Igual también, ¿no? Así continuamente, bote su pensamiento, cambie su corazón. También aquí, realmente no, me pregunto, ¿cuál es mi corazón? ¿Por qué siempre Dios me está hablando? Cambie su corazón, espere en Jehová, así, ¿no? Espere en Dios. Yo veía esa parte, ese punto no me falta, ¿no? Para poder oír la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero agradecer esta tarde. Gracias por los siervos que han venido, los siervos siempre, ¿no? Como nos ama tanto Dios, nos manda a los siervos para anunciar la palabra, ¿no? Y para hacer despertar nuestro corazón, hermanos. Muchas gracias, eso quería compartir esta noche. Sí, muchas gracias. Esta noche, hermanos, vamos a invitar al coro Nueva Alegría y todos juntos y vamos a cantar de los himnarios nuevos, el himno número 12, Gracias al Santo Calvario, y el himnario número 232, Gloria del Cielo. Entonces vamos a recibirlos con fuertes aplausos. También voy a pedir a los hermanos que están conectados en las redes sociales o en la Jerusalén Radio, juntos, ¿no? Poder abrir nuestro corazón y estar en una posición adecuada junto a nuestra Biblia. Y en el caso de los que estamos aquí de manera presencial, voy a pedir que por favor vayan apagando sus celulares, esto para no causar interrupciones durante la prédica. Ahora sí, vamos a dar fuertes aplausos, por favor.
santo Calvario. Oh, qué maravilloso el día, nunca lo olvidaré. Cuando andaba en oscuridad y conocí al Señor. Oh, qué compasivo amigo es, sabe mi necesidad. Con alegría el mal desaparece, alabo a mi Señor. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llegó, mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me llenó de su sorprendente gracia. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en Él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Sí, muchas gracias. Entonces, esta noche vamos a invitar a Pastor Andrés Lim para compartir la palabra. Adelante, Pastor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, ¿todos están bien, hermanos? Y coro Nueva Alegría, ¿cómo están? ¿Cómo escucharon? ¿Está mejorando? ¿O mejorará usted mejor que coro Nueva Alegría? Tal vez siempre estando en la silla puede ¿cómo voy a decir?
estando en la silla, observar y calificar más fácil, ¿verdad? ¿No? Pero cuando se adelanta, se queda como tonto. Ya olvidamos todo, ¿cierto? Entonces, así cantando también, gracia de Dios, gracia de Dios. Muchos practican, ¿no? Practicando. La vida de creencia también deseamos mucho servir el Evangelio, pero en nuestra vida no practica, no sale. Como nueva alegría, coro nueva alegría, aunque anhela mucho, desea alabar. Imagina, era un cantante hermoso, así. Pero cuando adelanta, ¿sale bien o no sale bien? No sale bien. ¿Por qué no sale bien? No ensayaron, no practicaron. La vida de creencia igualito, hermano. Muchos desean, pero cuando viene situación de problema, ya no sale. Que no practican la vida de creencia, pero muchos se confunden que tiene corazón fuera, eso es mi fe, así considera. Pero cuando ante la situación abre, cero era cero, no hay nada. ¿Sí? Por eso ensayar muy importante. Esta noche ya vamos a ver, usted tiene la Biblia, San Mateo, ya esta noche San Mateo vamos a ver, capítulo 11, desde versículo 20 voy a leer hasta 30. El libro de San Mateo, capítulo 11, desde 20 hasta 30 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? ¿Se encontraron, hermanos? Ya voy a leer. ¿Hace frío? Entonces, cuando usted también lee fuerte, ¿no? Fuerte, adentro. Luego, cada vez compartiendo, ya usted también debe moverse. Si no se mueve solo, ya así no me escucha, va a congelar, ¿no? Cuando termina culto, congelando. Por eso cuando ya comparte, ya sí, sacudiendo mi cabeza, amén, aleluya, reacciona muy bien, ya no va a sentirse frío, caliente, amén. Ya voy a leer, ya San Mateo 11, capítulo 11, desde 20 voy a leer. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, y tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabados y cargados, y yo os haré descansar.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta el versículo 30 hemos leído. Esa noche yo también pensé mucho. Ay, hoy es culto de miércoles, hermanos vendrán. ¿Qué voy a hablar? ¿Sí? Siempre mi tarea eso era. Llegando domingo de la mañana, desde sábado, ¿sí? Ay, mañana vendrán muchos hermanos. ¿Qué voy a hablar? Eso ya mi tarea es. ¿Qué voy a hablar? ¿Sí? ¿Qué voy a hablar? Entonces, durante una semana, cuando no hay culto, no hay reunión, tranquilo es. Muy tranquilo. Pero ahí ya se acerca del culto, la reunión, ya de ahí ya poco, muy complicado. ¿Qué voy a hablar? Que la mujer adúltera, creo que varias veces ya hablamos. Libro de Génesis ya memorizaron todo ya libro de Génesis. ¿Qué voy a hablar? Ya, eso es ya mi tarea. Pero cada vez eso pensando, también buscamos, ¿no? Buscamos el corazón de Dios. Así hubiera este lugar, ¿sí? Dios, ¿qué hablaría? Yo pienso. No sé usted en qué manera piensa ustedes, pero si hubiera estado en ese púlpito, ¿quién, hermanos? Estaría Dios. ¿Qué quiere hablar hacia los hermanos? Tal vez poco lejos, pensando en esa manera. Entonces, por lo menos aquí, tal vez sí, aquí el siervo de Dios estaría en el púlpito, que hablaría. El siervo de Dios, pasos para estaría. También buscando, así palpando, ¿cierto? Ay, ¿qué va a transmitir? Entonces, eso pensando me da mucha bendición, ¿verdad? Antes de pensar esto, solo puro mi deseo en mi corazón, puro mi idea, pero así palpando, buscando en ese lugar, ¿quién estaría? Ya Dios, también el siervo de Dios. En esa manera, yo poco a poco buscando, acercándose, porque buscando, ¿verdad? ¿No? Palpando, ¿qué será? Eso me da muchas bendiciones. ¿Ustedes también así predican? O la Biblia, ¿cómo está escrito? ¿Cierto? Esa palabra me llegó. Luego ya abre cuaderno, luego ya directo ya predicando. No sé muy bien ustedes, pero ya esa área me ayuda mucho. Y esta noche también hemos leído San Mateo capítulo 11, leyendo capítulo 11 de este versículo 20, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo también no podía entender. ¿Qué quiere hablar? ¿Sí? Leyendo una vez, dos veces, varias veces, y no podía entender. ¿Usted también esta noche puede entender leyendo? Leyendo la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Aquí versículo 1, vamos a ver 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Entonces, leyendo ese versículo, ¿qué quiere hablar, hermanos? Tiene que arrepentirse, eso está hablando. ¿Sí? Y una vez un pastor viajó a Francia viajó a Francia. No sé, ¿ustedes también viajaron a Francia? ¿Quién viajaron a Francia? Nadie. Hermana, ya hoy, entonces no puedo mentir, ¿verdad? ¿No? Si nadie viajaron, entonces ya libremente puedo hablar, pero si ya conoce, ¿sí? Sí, entonces, voy a pensar más. Dice, okay. Una vez un pastor viajó a Francia. Luego explicaba en el culto. Viajando, un hermano invitó a un restaurante. Como siendo un apóstol de Corea, invitando un restaurante. Entonces estaba muy feliz, ¿verdad? ¿No? Conociendo ciudad de París, capital de Francia.
Y conocer, además invitando comida, ¿no? Comida de Francia. Más bueno es gratis también, porque invitando, ¿cierto? Es más bueno. Invitó a un restaurante. Afuera mirando ese restaurante era lujo. Ya, ¿qué me invitará así? Pensaba ese pastor. Entonces entró, luego una mesa ya reservado, esperando, ahí trajo. Entonces ni siquiera pidió qué quiere, ¿sí? ¿Qué quiere? No preguntó, directo era, porque ese hermano, mejor menú y ya hizo, ¿no? Mejor comida en Francia. Entonces ahí esperando trajo, ¿sí? Como trajeron una olla. Luego aquí estaba agua, ¿verdad? ¿No? Luego estaba hirviendo. Entonces ese expuesto esperaba, ¿no? ¿Qué menú será? Hermano dijo, mejor menú, dice, en Francia. También más caro que todos. Así hablando alguien está saliendo saliva, ¿cierto? Aunque no hablamos el menú, pero ya está saliendo menú, ¿cierto? Más rica comida, más caro. Yo también saliendo saliva, ¿sí? Entonces ese hermano esperando y hirviendo en esa olla, luego trajo, ¿sabe qué trajo? Hermana creo sabe, ¿no? Mejor comida dice en Francia. ¿Sí? ¿Qué comida trajo, sabe? ¿Qué? Una rana. ¿Cómo sabe, hermana? ¿Viajó? Escuchó. Se escuchó ese texto. Una rana trajo, rana vivo. Rana vivo trajo. Luego, ¿qué hace? Sí, pastor quería saber qué comida es más rico, ¿no? ¿Qué menú? Pero trajo rana viva, una rana viva. ¿Lo que hace? En la olla pone, poniendo aquí miraba era en la olla, pero agua ya está lleno. Luego ¿qué estaba haciendo? Hirviendo, pero no está calentando muy caliente, ¿sí? Tiene su temperatura, muy cómodo. ¿Sí? Esa temperatura la rana le gusta demasiado, ese nivel, ese grado de temperatura. Desde ahí, con temperatura, ahí mide, luego calienta. Y ahí puso rana viva. ¿Qué hace esa rana entrando en la olla? A ese lugar es mi tumba es hoy día. Así está pensando. Cuando llega, agua muy adecuada era, porque por la temperatura que midió, exactamente le gusta esa rana. Ya entrando, ¿cómo se siente? Como fuera huerto de Dios, huerto de Edén. Aquí muy cómodo era. No es caliente ni frío, ¿sí? Agradable ese lugar. Entonces esa rana dentro de olla, ¿qué hace? Así echándose, relajándose así, tranquilo. Entonces el pastor no podía entender por qué ese rana es mejor menú, dice. Mejor era, ¿sí? Red, churrasco o otras cosas esperaba. Pero mejor menú, dice. No podía entender. Entonces ahí esperando ese rana, qué raro era, ¿qué está haciendo? Relajándose, así, tranquilo era. Pero poco a poco ya está subiendo era la temperatura, poco a poco que no se sienta ese rana. ¿Sí? Así como está haciendo, relajándose, así, bien feliz. Pero no se siente nada, poco a poco eso, calentando, dice. Ese pastor explicaba muy bien. Calentando. Luego, cierta temperatura ya llegando, ese rana ya, así está, relajándose, ¿cierto? Pasando poco tiempo, ¿qué pasa? Ya
está bien cocido, era bien cocido, bien cocido. Entonces, ¿por qué será mi carne, sí, muy volando, no? Muy suave. Ese así ojo también quiere volcar, sí, muy tranquilo. Pero poco a poco ya así calentando, no se daba cuenta, dice. Finalmente, ¿cómo se quedó? Cocido. Entonces, ¿qué hace? Con tenedor, luego con cuchillo, muy suave, y corta, y comiendo. Es mejor menú, dice, muy caro. Hermana, ¿es verdad? ¿Usted comió esa comida? Ah, no comió. ¿Qué comida comió? Ah, pasta, ¿no? Esto. Ese pastor dice, sí, esa comida más rico, dice. Entonces ese rana, ¿cómo se quedó? Huele, así relajándose. Qué olor rico es. Él mismo también huele, ¿sí? Pero no se da cuenta de su carne ahora está, ¿no? Cocinando. No se da cuenta. Finalmente, así se queda, dice. Así se queda. Así, bien cocido. Luego, como hace cliente, con tenedor, luego, y saca su plato, luego con cuchillo, ¿qué hace? Cortando pierna, sí, panza y cola, y todo cortando ya comiendo. Riquísimo, riquísimo. ¿Rico es? Ah, ¿no quiere comer? Ese pastor está explicando, ¿sí? Tragaba, sigue tragando saliva, ¿sí? Recordando esa comida. Esta noche hemos leído, ¿sí? No sé, ¿sí? Encaja, no encaja ese ejemplo, no sé muy bien. Pero esta noche hemos leído San Mateo capítulo 11. Ya podemos leer conmigo juntos. Ya desde 20. Ya entonces comenzó a reconvenir a las ciudades con las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Y por qué no se habían arrepentido? Diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida. Y porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ya versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. El versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí sale sobre Corazín, Besaida, luego Capernaum. Entonces, aunque no viajamos a Israel, pero ya sabemos, ¿no? Internet buscando, ya todos saben. Llegando ahí como un lago, parece el mar, ¿cómo se llama? Ah, ¿no conoce? En Israel, un lago grande, parece el mar. Como siempre, Jesús, luego sus discípulos pescaban en este mar, ¿cómo se llama? O lago Titicaca, ¿eh? ¿Y cómo se llama? Así creo que más entiende ustedes, ¿cierto? Ya, ¿cómo se llama? Galilea. Sí, Galilea, mar de Galilea. Entonces, alrededor de Galilea había mucha gente, ¿no? Ya está poblado, siempre cerca del mar, ¿cierto? Siempre cerca de agua, porque sin agua es muy difícil vivir, ¿no? Siempre. Entonces hay tres lugares que mencionaba esta noche, escuchando. ¿Qué lugar? Corazín, Besaida, luego
Capernaum. Y tiene un punto común, era Jesús más hizo milagros que otros lugares. ¿En qué lugar más milagro mostraba? En ese lugar es que hablando, ¿verdad? No, muchos milagros, la obra de Jesús. Entonces la gente miraron, era muchos milagros. Es imposible, ¿cómo puede hacer? A Jesús es hijo de Dios verdadero. En caso de ese lugar, Capernaum, Jesús mostró, manifestó muchos milagros. Entonces aquí yo también anoté, aquí ¿qué hizo? Jesús en lugar de Capernaum, leyendo la Biblia, ahí sanó y leproso. En ese tiempo era la lepra es incurable, esa enfermedad en aquel tiempo. Pero Jesús hizo milagros, sanó era. ¿A quién sanó? Leprosos, ¿sí? ¿En qué lugar? Capernaum era, Capernaum. También paralítico también hizo sanar, ¿no? Sanó paralíticos. También conoce suegra de Pedro también, ¿no? Tenía enfermedad. En ese lugar era Capernaum. También una hija de, ¿sí?, autoridad murió, ¿verdad? No, hay también lugares, muchos, ¿no? Hay más. También una mujer tenía una enfermedad de flujo de sangre, ¿no? Ahí también, ¿qué lugar? Capernaum. Hay muchos, ¿no? Muchos milagros. Hay más. ¿Qué más? También los ciegos, se abrió sus ojos, ciego también. Entonces hay muchos trabajos, milagros mostró Jesús era en ese lugar. Pero los que viven en ese lugar, creen, no creen en la palabra de Dios. Creen, no creen. No creen. Entonces imagínense, hermanos, ahí más mostraba milagro, era imposible, ¿verdad? ¿No? Entonces Jesús ahí mostrando su poder. Sí, soy hijo de Dios. Yo vine a este mundo, ¿verdad? ¿No? También para salvar, ¿sí?, todas las personas de sus pecados. Ahí luego predicando el evangelio fuertemente. Luego no solamente teoría, además acompañando, ¿qué acompañando? Su obra, milagro era. Entonces usted cuando muestra, cree o no cree, puede creer o no puede creer. Puede creer, era más, ¿verdad? ¿No? Pero aquí, especialmente ese lugar es más mostró milagro de Jesús, ¿verdad? Pero ellos creen, no creen. Aquí leyendo una parte vamos a ver. 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma era. Sodoma, una ciudad, ¿qué ciudad era Sodoma era? Una ciudad corrompida totalmente, una ciudad más sucia era, ¿sí? Porque en ese tiempo, en esa ciudad Sodoma y Gomorra, es entre varones, entre mujeres era. Más peor era en esa ciudad, ¿verdad? ¿No? Llena de maldad. Pero ahí comparando esa ciudad, Capernaum, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo, hermanos? 24. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma era. Si ese milagro que hizo mostró en Capernaum, mostraría en Sodoma, ¿verdad? ¿No? Hasta ahora, ellos aceptando, confiando, creyendo en Jesús, la palabra de Dios, hasta ahora estará, no va a ser destruida esa ciudad. Pero en vez de mostrar ese milagro, la obra de Señor Jesús en Sodoma y Gomorra, ¿en dónde mostró? Capernaum, también Corazín, Bethsaida. Pero ellos creen, no creen. No creen. Ya teóricamente, ante esta noche nosotros, ya Jesucristo está aquí. Luego muestra, ¿qué muestra? Milagros, los enfermos sanándose, ¿verdad? ¿No?
Luego muestra el reino de los cielos. Así está el reino de mi Padre Dios. Mostrando infierno así ante nosotros. Entonces ustedes pueden creer más fácil, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿verdad? Existe el mundo de Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces yo voy a vivir, ya voy a arrepentirme. Voy a confiar en la palabra de Jesús. Toda la palabra de Jesús voy a creer. Voy a seguir a Él. Ya voy a arrepentirme. Ya voy a dejar este mundo, esa vida. La vida real es, ahí está. ¿A dónde está? La vida real, ¿en dónde está? ¿En la tierra o en el cielo? Ahí está, ¿verdad? ¿En el cielo está la vida real? No, en la tierra es verdad, hermano, ¿cierto? La vida real, esa tierra, lo que estamos viviendo, ¿no? Esa tierra es todo, ¿verdad? ¿No? Esa vida real, después va a vivir ¿en dónde? En el cielo, era cielo. ¿Es verdad, hermanos? ¿Pueden creer? No creo. Esa vida es real, era vivir en la tierra nomás, ¿cierto? ¿No es real? ¿Qué vida real ya pronto va a vivir en el cielo nosotros, no? Los hermanos salvos. Siempre quiere vivir allá, siempre va a vivir en la tierra. Ya puede pensar bien, hermanos, ¿sí? Sí, siempre va a vivir acá en la tierra. Entonces, ¿cómo debe preparar? Siempre va a vivir acá. Como fijo era fijo, ¿no? Fijo. ¿Cómo debe construir casa? Aquí fijo era fijo. Construir bien acá. ¿Cómo construye? Todo el corazón echa toda la fuerza. Pero ya en verdad nuestra vida real es ¿en dónde? En el cielo era. Entonces, ¿en dónde quiere construir? ¿En el cielo o en la tierra? ¿En dónde quiere construir su vida, su casa? ¿La verdad en el cielo quiere construir? ¿No? O tal vez en la tierra echando duro ahora ustedes. Toda la vida está echando duramente aquí en la tierra. ¿Sí? No sé, ¿usted cree qué vida real? Aquí, en la tierra o en el cielo era. Jesús vino, explicaba sobre el reino de los cielos. Antes de venir Jesús hablaba. ¿Quién hablaba? El Juan Bautista. El Juan Bautista, ¿qué estaba hablando? Generación de víboras, dice víboras. Arrepiéntese. Usted que lo que está haciendo es pensando está bien. No. ¿Verdad? No. Pronto va a llegar el verdadero, ¿cierto? El bien verdadero, todo va a aclarar. ¿Qué va a aclarar? Los que tienen el pecado, ¿a dónde va? Para el infierno. Pero los que ya reciben la salvación, arrepintiéndose, ¿a dónde va? Al cielo, al cielo. El Juan Bautista predicaba fuertemente sobre el mundo de Dios, ¿verdad? ¿No? El reino de los cielos. Luego él gritaba. ¿Qué gritaba estando en el mundo? Una palabra. Arrepentíos, arrepentíos. Arrepentíos, dice. Ya arrepentíos. Así el Juan Bautista habló y predicó. ¿De qué tiene que arrepentirse, hermanos? ¿De qué? La gente pensaba esa tierra es todo, aquí ya vivimos bien en esa tierra, echamos bien toda la fuerza. Luego él lo vivía aquí en la tierra. Pero ya el Juan Bautista llegando, ¿qué dice? No, esa tierra no es todo, señores, señora, esa tierra no es todo. Cuando usted muere, va a recibir, ¿qué va a recibir?
el juicio de Dios. ¿Verdad, no, hermanos? Va a presentar ante Dios. Recibirá el juicio de Dios. Luego empezará nueva vida. Los que tienen pecado, ¿a dónde va? Castigo eterno, fuego eterno. Pero los que ya arrepintieron, creyeron en el Señor, aceptaron, era nuestro Señor Jesucristo como nuestro dueño, ¿verdad? ¿No? Arrepintiéndose, creyendo, recibiendo la palabra de Dios, recibirán la salvación. Luego vivirán ¿en dónde? En el reino de los cielos. Ahí el Juan Bautista hablaba, continuamente hablaba. ¿Qué hablaba? Ya puede repetirme, ¿sí? Arrepentíos. Ya junto conmigo, ya. Arrepentíos. Ya usted fuera como el Juan Bautista. Ya puede gritar. Ya. 1, 2, 3. Arrepentíos. Dice. ¿Sí? ¿De dónde? ¿De dónde? La gente pensaba en esa tierra vivir siempre. Por eso aquí debe hacer bien, echar toda la fuerza, ¿sí? Vivir bien, felizmente, cómodamente. Pero el Juan Bautista llegando explicaba sobre el reino de los cielos a través de arrepentirse, arrepintiéndose, ¿verdad? No todo lo que creyendo, eso dejando. Luego cuando llega nuestro verdadero, el Señor Jesús, llegando, recibiendo, era como nuestro Señor. Ellos recibirán la salvación, ya hablaba. Ya vamos a continuar, no vamos a leer poco más. Entonces ahí puede entender, hermanos, ¿sí? Ese 3 lugares Jesús más mostraba milagros. Pero ¿por qué la gente mirando milagros? Según nuestro pensamiento, ¿verdad? ¿No? Ahí Jesús, antes nosotros mostrando más milagros, la obra de Señor Cristo, sí, más creería, ¿verdad? ¿No? Más puede creer, más fácil. Pero al revés, al revés. Por eso la Biblia dice, en Sodoma y Gomorra, así mostraría ese milagro, Dios ya arrepentiría. Luego hasta ahora esa ciudad estaría. Pero en ese lugar, sí, muchos milagros mostrando, haciendo. ¿Por qué ellos no creen? Arrepentidos, dice. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creyeron? No podemos entender, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿por qué no creen? Esta noche, por ejemplo, diaconisa Marta tiene cáncer, por ejemplo, cáncer. Pero Jesús aquí aparece, orando a Dios, poniendo su mano. Diaconisa Marta, su cáncer ya desaparecido. ¡Pium! Luego ya desapareció, ¿cierto? Al mirar, ya, como el Señor, ¿verdad? ¿Cierto? Luego aquí ese hermano Jorge, paralítico, ¿sí? No puede caminar en su lecho, ¿no? Orinando, haciendo necesidad, ¿cierto? Jesucristo llegó. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor. Agarró mano, ¡pum! Se levantó, caminó. Ya esa noche mismo usted cuando ve, ¿qué pensaría, hermanos? Yo también puedo hacer eso. ¿Así? Va a sorprender, ¿verdad? ¿No? Pero hizo. Entonces ya fácilmente puede creer, ya verdadero era. Él es hijo de verdadero, de Dios. Entonces toda su palabra es real. Existe el reino de los cielos, infierno. Creeré, recibiré, seguiré, dejaré mi camino, todo dejaré, seguiré. Él es verdadero, era. ¿Verdad? ¿No? Así haría. Eso hizo en ese lugar. Pero ellos no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Eso, ¿sí? Y verdad, ¿no? Duda puede ser. ¿Por qué no creyeron?
En el tiempo de Jesús, averiguando, en el tiempo de Jesús, ¿cómo hablamos? Ellos cerca de mar era, ¿sí? En la playa, ¿sí? Cerca. Entonces, donde hay agua, siempre la gente ahí más pobla, ¿cierto? Porque hay agua ahí, era. Donde hay agua más pobla, ¿verdad? ¿No? Sin agua muy difícil era. Entonces, ahí alrededor de ese mar de Galilea, así estaban bastantes pueblos y personas. Entonces, justo Capernaum es de donde es, de norte, estaba norte. De norte, ¿qué es? Desde arriba, ¿cierto? Los países abajo para llegar, ¿cierto? Tiene que pasar, dice ese lugar, Capernaum. Un lugar es, ¿cómo se llama? ¿Cómo voy a decir? Mucha gente pasa. Entonces, para pasar necesita, ¿no? Hospedándose, comida, todos. Automáticamente ese lugar va a crecer. Entonces ese lugar, Capernaum, en el tiempo de Jesús era más grande, más fuertemente ahí negociaba, era fuerte. ¿Qué genera? ¿Qué genera, hermanos? El dinero era, la economía, ese lugar. ¿En qué lugar? En Capernaum. Pero ahí mostró, ¿qué mostró? Mucho milagro también, más que otros lugares. La gente al ver, ya verdadero era. Jesús, Hijo de Dios, su palabra es verdadera era. Ya vamos a creer en Él. Pero también mirando, ¿qué mirando? Sus situaciones era. Genera ganancias, vive muy bien, ahí ganando dinero, comprando materiales, viviendo bien era ese lugar, ¿sí? Entonces la gente ¿en qué vida estaba viviendo? Ya está acostumbrado, ¿qué vida era? Vivir era bien, ¿sí? Trabajando, ganando bien, comprar todas las necesidades, cómodamente ya viviendo era, porque Él ya está establecido, ¿verdad? ¿No? Porque la gente sí o sí va a pasar ese lugar, negociando, luego ganando. Ellos vivían y muy bien. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Usted tiene el libro de Santiago, hermanos. Libro de Santiago marcando San Mateo 11. Santiago capítulo 4, hermanos. Desde versículo 1 voy a leer. ¿Ya encontraron, hermanos? El libro de Santiago capítulo 4, desde 1 voy a leer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No pedís. Entonces aquí está hablando, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Por qué pelea las guerras también? ¿De dónde viene? Aquí. ¿De dónde viene? Aquí, leyendo. Ya, ¿de dónde vienen? Así está escrito, hermanos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No sé de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Si de nuestro deseo, ¿verdad? ¿No? Entre miembros, deseos, más quiere, ¿verdad? ¿No? Más desea. Por esa razón viene, ¿qué viene? Guerras, luego pleitos. ¿Usted pelean o no pelean? Pelean usted también. ¿Usted hace guerras también?
a no hacer guerra. Sí. Tercera guerra, ¿no? En su casa también, ¿sí? Entre matrimonio tal vez. Aquí guerras y pleitos viene, ¿de dónde viene? Deseo. Nuestro deseo era. Desea, ¿verdad, no? Luego versículo 2 leyendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Aunque deseamos, ¿no? Por este deseo viene problemas, pleitos. Entonces, ¿por qué no alcanza aunque tenemos deseo, verdad, no? Porque la Biblia, ¿qué dice? No pedís era. ¿Sí? Ya aquí también 3, ya vamos a ver qué quiere hablar, ¿no? Versículo 3. Ya versículo 3 tiene, hermano, junto podemos leer ustedes. Ya 1, 2 y 3. Sí. ¿Por qué ya no recibimos? Dice que según nuestro deseo, ¿no? Aquí la Biblia dice que no pedís, pero pide, no pide. Pedimos, pero ¿por qué ya no recibimos? Leyendo versículo 3, ¿no? ¿Por qué no recibe? Pedís y no recibís. Porque pedís mal era. Pidió mal, dice, ¿no? Según la Biblia. Pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por nuestro deseo ya pidiendo era. Por eso Dios da, no da, dice. No da, ¿verdad? ¿No? Luego el versículo 4, ya junto vamos a leer. ¿Tiene versículo 4? 1, 2 y 3. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se construye enemigo de Dios. Ya aquí dice que pedís, pero pidió mal, ¿verdad? No, por eso no da, dice, no recibe. Luego versículo 4 leyendo, oh, almas adúlteras. Luego cambia tema diferente, ¿cierto? Aparentemente. Porque pedimos nuestro deseo, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Luego 4 entrando, adúlteras sale, ¿sí? Adúlteras. Oh, almas adúlteras. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra a Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se construye enemigo de Dios. ¿Quiere ser amigo del mundo? ¿De qué quiere ser amigos? Aquí expresó la palabra, ¿cierto? Como una mujer era, una mujer adúltera, ¿sí? Aquí no está hablando, ¿sí? Fornicándose, adulterándose. Una mujer adúltera. Dice aquí, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Tener amistad. ¿Usted han escuchado amistad? ¿Usted tiene amistad? ¿Con quién tiene? Creo que usted en la iglesia también tiene bastante amistad. No todos, algunos enemigos. Ni siquiera quiere sentarse juntos. Tampoco quiere comer juntos. Entonces alguien se pega en la iglesia también. Tiene bastante amistad. ¿Sí? ¿Y puede entender esa parte, hermanos? ¿Qué quiere decir? Se pega. Quiere andar juntos. Tiene punto común, le gusta. Amistad, amigos. ¿Sí? No sé qué le gusta. ¿Sí? Forma de hablar. ¿O? Su deseo será igual. Pero se pega. Pero aquí la Biblia leyendo, ¿con quién se pega? ¿Con quién? Al mundo le gusta. ¿Sí? El mundo también le gusta. ¿A quién? A ustedes. Al mundo habla, ¿qué habla? ¿Te gusta esto? Así habla. Aunque no sé qué le gusta, ¿cierto? El mundo ofrece.
¿te gusta esto? Entonces, hermano, ¿qué dice? Amén, aleluya, ¿cómo sabía esto? Luego, entre dos, ¿qué hace? ¡Pah! Se pega. Luego, después de pegarse, anda juntos. No de a dónde va. ¿A dónde va? No sé, ¿a dónde va? ¿A dónde va ustedes? Mercado Rodríguez se va. Aquí, mercado. O Alto Ceja se va. ¿A dónde? O cosechando coca también se va ahí. ¿A dónde? Aquí leyendo la Biblia, ¿verdad, no, hermano? Aquí, versículo 4, leyendo una vez más. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Tiene bastante amistades, hermanos, al mundo. ¿Cómo podemos saber? Le gusta la moda del mundo. Muchos hermanos, la moda. Sigue, se pega. Muchos. Sí. Pero leyendo la Biblia, esa amistad del mundo es Dios que considera enemigo, era enemistad. Sí, bíblicamente, adúlteras. Tal vez, hermanos, considera como físicamente adúltera la relación entre hombres y mujeres que no está adecuado. Pero hay bíblicamente adúlteras. ¿Qué es? Tener amistades con el mundo, hermano. Le gusta seguir, pegar con mundo. ¿Qué quiere decir? Dejando Dios, alejándose de Dios, más se pega con el mundo. Ahí está explicando. ¿Sí es cierto, hermanos? ¿Es cierto? Sí, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Ya qué quiere decir, hermanos? ¿Eso qué quiere decir? Ese Espíritu que regaló a nosotros, ¿no? En nuestro corazón. Ese Espíritu también nos anhela celosamente. ¿A qué está hablando? Ay, primera vez está escuchando, parece, hermano, ¿no? Ya primera vez está escuchando. Ya ese Espíritu Santo también nos anhela celosamente. ¿Quién es nosotros? Aquí la Biblia, hermanos. Ya esa noche tal vez poco duro, ¿no? Poco duro entender. ¿Sí? No estoy explicando bien, parece. No estoy transmitiendo. Pero ya, sí, trataremos. Hermano, también pueden escuchar, ¿no? Atentamente. Aquí dice el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? ¿No? Él también nos anhela. ¿Sí? ¿Cómo nos anhela? Celosamente. ¿Qué celos? ¿Qué parte tiene celos? ¿Que tiene casa? 5 pisos de edificio. Eso ya tiene celo ese Espíritu Santo. Parece muy hermosa, bonito. ¿Así eso? ¿Tiene auto por eso? ¿Ya qué tiene celo, hermanos? ¿No sabe, hermanos? Después de recibir la salvación, ¿sí? Ese Espíritu que mora en nosotros, ¿qué quiere decir? Nosotros salvos, amén. Recibimos la salvación. Después de recibir la salvación, Dios ha dado, ¿qué ha dado? Ese Espíritu, claro, ha dado. Pero ese Espíritu, ¿qué hace? Nos anhela celosamente. ¿Qué cosa? Después de recibir la salvación, vivir tranquilamente. Ya soy salvo. Yo puedo entrar al cielo. Los pecadores se va al infierno. Yo tranquilo tranquilo. Eso tiene celo. Aunque yo muero, no voy a ir al infierno.
¿A dónde va a ir? Cielo. Por eso tranquilo. Los salvos, hermano, tranquilo. Eso anhela Espíritu Santo. Después de recibir la salvación, Dios da muchas bendiciones. Construyendo edificios, vive tranquilamente, come bien. Eso anhela. ¿Qué anhela, hermanos? Era abrir boca. Único, ¿quién puede predicar el Evangelio? Nosotros, hermanos. Nadie. Dios ha dado. Usted sí recibió la salvación. Ustedes pueden predicar el Evangelio. Luego las personas que escuchan, entienden, reciben la salvación. Único, ¿quién? Nosotros. No espíritu, no ángeles, hermanos. Anhela mucho. ¿Por qué ha dado esta bendición? Dios. ¿Por qué ha dado esas bendiciones? Eso es el anhelo, el corazón de Dios. Tanto desea Dios. Eso dio a nosotros. Amén. Puede vernos, hermanos. Pero muchos hermanos, después de recibir la salvación, aleluya, amén. Ya no puedo ir al infierno. Ya no voy a ir al infierno. Tranquilos, aleluya, amén. Luego, ¿cómo vive? Muy livianamente vive. Porque yo ahora puedo ir. ¿A dónde puede ir? Al cielo. Al cielo. Satanás engañó, ¿sí? Muchos hermanos. Hay tantos anhela, ¿verdad? ¿No? Celosamente. Pero ahí recibimos esa bendición nosotros. Pero ¿cómo vivimos en este mundo, hermano? Nosotros, aquí ya vamos a ver poco más abajo. Versículo 6 tiene. Ay, cada versículo es muy importante. Ya, versículo 6 también juntos vamos a leer. Ya, 1, 2 y 3. Pero Él da mayor gracia. Ya, pero Él, ¿sí? Él, ¿quién es el que nos ha dado ese Espíritu Santo? Pero Él que nos ha dado esa bendición, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Y llevar el Evangelio, el corazón de Dios. Pero ¿qué dice? Él da. ¿Qué da, hermanos? Más grande Más grande que nos ha dado. Más grandes que nos ha dado. Eso ya quiere dar a nosotros. Pero después de recibir la salvación, la mayoría ¿cómo vive? Dice rana. Tranquilo. Estoy bien, yo salvo, no tengo pecados. Tengo casa, tengo comida, tengo ropa, tengo familia. Ya, tranquilo. Dios espera, más grandes. Amén, hermanos. Más grandes. Pero ¿cómo vive? Como mojándose este mundo. Como los que viven en Capernaum, trabajando, ganando dinero. Luego ya está acostumbrado, esa vida tranquilo. Cuando iglesia quiere avanzar, ya vamos a ir, es el Evangelio, vamos a llevar. ¿Por qué grita? ¿Por qué eso quiere hacer? No puede descansar nosotros. ¿Hasta cuándo ya quiere hacer así? Descansamos, ya basta. Ay, quiere vivir tranquilamente, comer, disfrutar. Mira, exagerándose. ¿Cómo cada mes se está realizando? ¿No puede descansar un día? ¿No puede descansar un mes? Exagerándose Dios. ¿Qué dice? Ya está acostumbrado a una vida tranquilo, cómodo, comer, dormir, disfrutar. Si hay tiempo, ya pasear. Necesidad, todo puede comprar. Ya vive. Aquí versículo vamos a ver, ¿sí? 6. Pero Él da mayor
gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí sale sobre los soberbios, aunque pidiendo. Si Dios resiste, ¿por qué Dios resiste, hermanos? Soberbios. Dios nos ha regalado, grandes cosas. Luego mayor gracia quiere dar. Rechaza. Mejor Dios. Esa vida mejor era. Sí, cómodamente. Así, porque somos salvos. Ya no tenemos pecado. Tranquilamente quiere vivir. Dios, ¿por qué resiste, hermanos, los soberbios? ¿Quiénes soberbios, hermanos? Aquí leyendo. Habla muy malo, ellos muy rebelde, ellos soberbios. Aún Dios ha dado esta gracia tan grande, la salvación. Después de recibir la salvación, a través de nosotros, dejando ángeles, dejando otros sabios, dejando otros inteligentes, dejando todos, pero escogieron a nosotros más peores, más inútiles, dando toda la gracia. Además, mayor gracia dando, luego esperando. Pero ¿cómo? No, Dios, viviremos ahí nomás tranquilamente, que no tengo pecado, Dios. Soy salvos, ya basta. ¿Por qué así? Tanto esfuerza, exagera, ¿sí? Ya basta, Dios. Así nomás, comer bien, disfrutar bien en ese mundo. Aquí poco más, ¿sí? Vamos a leer, ¿no? Abajo. Versículo 7. Someteos, pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, someteos. ¿Qué quiere decir someteos? No solamente obedecer, ¿cierto? ¿No? Aunque no entiende, recibir. Mientras recibiendo la guía de Dios, Dios, como dice, está escrito en la Biblia, hasta mayor gracia, ¿sí? Quiere dar a nosotros. Entonces nosotros confiando en Dios, sirviendo, viviendo, acompañando a Dios, Dios va a dar, ¿qué va a dar? Mayor. Toda la necesidad va a dar. Que viva como viva. Felizmente, hermano. Felizmente, ¿sí? Más felices, más alegrías. Pero aquí leyendo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero lamentablemente, como nosotros, más cerca, tener más amistades. ¿Con quién? Al mundo, al mundo también da, ¿qué da? Sí, los gustos usted da. Luego más cerca pega al mundo. Pero aquí dice, resistir. ¿A quién? Al diablo. No resistir a la iglesia, el evangelio, hermanos. No resistir, ¿sí? Al siervo. No resistir a la iglesia, era contrario. ¿A quién? Diablo. Amén, hermanos. Entonces ese diablo, ¿qué hará? Huirá. Fuera. No quiero tener amistad en el mundo. No quiero acercarme al mundo. Yo acercarme. ¿De quién? De Dios. De la iglesia. Más. Fuera. Satanás. Fuera. Diablos. ¿Qué hará? Dice el diablo. Ay, ese hermano difícil era. ¿Sí? Una vez, 2 veces, así tentando y hablando, creo que no quiere. Ay, difícil era. ¿Sí? Mejor era, voy a ir a seminar hasta porque más rápido puedo, ¿sí? Mejor. Ahí voy a ir. Ese hermano duro no quiere, parece. Luego se va, ¿dónde va?
seminario porque mejor era. Él fácilmente va a aceptar, ¿cierto? Ahí se va. ¿O no? Es broma. Sí, mejor era hermana Ruth se va. Creo que va a aceptar rápido. ¿Sí? Aquí estoy perdiendo mi tiempo. Hablar. Diablo. Ahí resistir. Amén, hermanos. Diablo va a huir. Ya, versículo 8. 8 también juntos vamos a leer. Ya tiene 1, 2 y 3. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Sí, aquí, ¿qué dice, hermanos? Acercaos al mundo. Acercaos. Muchos hermanos más se acerca a dónde? Al mundo. Tiene más amistades. ¿Usted tiene buen amigo? ¿O tiene bullying usted? No tiene amigo. Estando con amigo, sí, un día, sí, falta un día. Estando amigo, buen amigo, muy divertido, feliz. Separaron, otra vez ya, ven amigo, ya jugamos, otra vez viene. ¿Verdad, no? ¿O no es así? Yo nomás, ¿sí? Sí, porque difícil separarse, amigo. Acercado Dios, dice, acercado Dios. Cerca de Dios, cerca de la iglesia, cerca del siervo, hermanos. Muchos quieren acercarse al mundo. Luego, ¿cómo vive acercándose al mundo? Así era con mundo. Mundo jala, ¿qué jala? Ven, amén, se va. Trabajamos. Disfrutamos. Ya adulteramos. Ya cometemos. Ya fácil. Amigo. Acercándose. Con Dios era Dios. Cerca de Dios. Su tiempo más cerca con la iglesia, con siervos, hermanos. Esta vez preparando campamento mundial. Muchos hermanos no participan. Ya, sí, esta vez 10 veces participando campamento. ¿Por qué participo? Lo mismo. Prefiere muchos hermanos sus corazones ir al mundo, acomodar, ¿sí? Más allá. Pero hermano sabe, acercándose al mundo, siendo amigo a amistades, es enemistad de Dios, hermanos. Eso aborrece, como dice, adúlteras, una mujer adúltera, dejando mi esposo, se va otro marido. ¿Cierto, hermanos? ¿O no es así? Siendo una esposa, dejando su marido verdadero, se va otro varón. ¿Qué dice? Adúltera. Nuestro corazón más inclina al mundo que más que Dios. Dejando Dios. Luego, ¿cómo es? Se va al mundo, disfruta. Bíblicamente, adúltera es adúltera. Adulterio es. ¿Cómo Dios va a estar? ¿Sí? Alegre, feliz. Pues ahí, ¿cierto? ¿No? La Biblia está escrito. Ya regresamos, ¿no? Para terminar, hermanos. Como San Mateo, ¿no? Nosotros hemos leído. Capítulo 11, el versículo ya 28 vamos a leer. Ya 28, todos juntos podemos leer. Ya 1, 2 y 3. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y aquí dice que leyendo poco más antes los versículos que está antes de ese versículo, no podemos entender, no podemos entender.
los sabios, inteligentes, aparentemente sabios, inteligentes, pero escondido era, escondido. Luego manifestó los niños, así está escrito, ¿no? Ya podemos ver, ya versículo 25, ¿no? Ya. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Pero aparentemente los sabios inteligentes no van a entender más, ¿verdad? ¿No? Como ante la gente mostrando ese milagro, no es una vez, varias veces mostrando la obra del Señor Jesús. Fácilmente va a entender, sabios, inteligentes, entendidos, ¿verdad? ¿No? Pero escondió, dice. ¿Ante quién se reveló? Ante los niños era. Los niños. Los niños, sí, muy simple, ¿verdad? ¿No? Sí, recibe, cree, ¿verdad? ¿No? La palabra. Igual es. Los que creen en Dios, en la palabra de Dios, ahí era mostrando. Por eso en la iglesia también igual era. ¿Quién está en la iglesia? Todos viles, frágiles, débiles. Porque como somos niños, ¿verdad? No puede confiar. Débiles, frágiles. Por eso cuando Dios habla, amén, creemos, recibimos, ¿sí, verdad? ¿No? Luego, acompañando, podemos avanzar. Luego versículo 28 leyendo, ya aquí dice: venid a mí. Ya, ¿qué dice, hermanos? Venid. ¿A quién? Venid a mí, hermanos. Mucho se va, ¿a dónde? ¿A dónde? Inclina mucho era a la carne, a mi deseo, luego al mundo era. Todo lo que está acercándose a su deseo de la carne, al mundo, esta noche está llamando: venid, venid a mí. Amén, hermanos. Que los que están alejados de Dios, del Señor, una vida demasiado pesada. Por eso aquí dice: venid a mí todos los que estáis trabados, muy cansados. Porque trabajando, ¿por qué no se cansa? ¿Sí? Estáis trabados y cargados. Está llamando esta noche, llamando. ¿A quién llamando? Venid al Señor era. Que todo lo que está teniendo buena amistad al mundo, deseo de la carne, porque esa vida es demasiado cargado, hermanos. Demasiado cargados, cansados, aflicciones, tristes, aflicciones, demasiado. No puede ver, Señor, esta noche. Por eso que dice: venid, hermanos, ya basta. Venid, hermanos, basta. Venid. Amén. Claro, ustedes no, ¿sí? Ustedes no. ¿Quién? Los que están cerca, acercándose al mundo, deseo de la carne. Venid esta noche, yo haré. ¿Qué haré? Todo va a solucionar, hermano. Todo. ¿Sí? Aún tiene tantos problemas, pleitos, situaciones. Tal vez no puede aguantar rabia. No se puede descansar. Esa noche, ven. Dejando esa vida, ven. Haré, dice, haré. Señor hará, ¿qué hará? Descansar de cualquier problema. Ahí va a ser descansar, hermanos. Amén. Sí, ya último versículo, todavía no terminó. Sí, ya 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
No solamente hacer descansar. Después de descansar, ¿qué va a hacer? Lleva. ¿Qué lleva? Yugo, yugo. ¿Sí? Llevad mi yugo sobre vosotros. Señor Jesús quiere dar, ¿sí?, en nosotros. ¿Qué yugo? Yugo del Señor. Porque tanto tiempo, hermanos, llevaba. ¿Qué yugo llevaba? ¿Qué yugo llevaba? De ustedes del mundo. Ya ven esta noche, luego yo haré descansar. Ese yugo que tiene ustedes. Después de descansar, ¿qué hará? ¿Qué hará? Quiere dar. ¿Sí? Yugo es yugo. ¿Qué yugo? Yugo de Jesús, del Señor. Amén, hermanos. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde. ¿Qué es manso? ¿Qué es manso era? No exhorta, no como Pastor Andrés, ¿sí? Manso, ¿qué quiere decir? No se enoja como Pastor Andrés, ¿cierto? Tranquilo era. Quiere dar, primero, todo solucionar esta noche que tiene ustedes, ¿sí? ¿Cuándo puede descansar? ¿Cuándo puede descansar? Ven. ¿Sí? Por eso esta noche, arrepentirse, hermanos. Arrepentirse. Mi vida muy pesada, triste, cansados. ¿Sí? Ven esta noche arrepintiéndose, hermanos. Arrepintiéndose. Ven. Llamando. Jesús todo va a solucionar para que descanse. Luego Jesús va a dar su yugo. Cuando da a ustedes yugo del Señor, ¿qué debe hacer? ¿Por qué me da ese yugo? ¿No? Me hizo descansar. ¿Por qué otra vez quiere dar yugo? Ya no. Cuando ya dando yugo, ¿qué debe hacer? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ese yugo es demasiado alivio. Ese yugo me hace, ¿qué me hace? Me hace vivir vida. Amén, hermanos. Que no quiere hacer amén. Sí, cuando Dios da, iglesia da yugo, ¿qué es eso? Aquí dice, lleva mi yugo sobre vosotros. El Señor tanto quiere dar, pero alguien, no, Señor, parece mi yugo también es suficiente era. Por eso primero, ven. Entonces el Señor todo va a aliviar, solucionar. Después va a dar, dice, dando yugo del Señor, recibir. Sí, gracias, Señor. Recibiendo, luego dice, ¿por qué? Soy manso y humilde de corazón. Sí, hermanos, esta noche, sí, ven, dice Jesús, está hablando. Luego hace descansar todo a nosotros, luego va a dar su yugo. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya 30 vamos a leer, luego ya terminamos, ¿sí? ¿Ya está bien? Ya, 1, 2 y 3. Es fácil, ligera carga. Amén, hermanos. Sí, ese yugo mejor, hermanos. No llevará yugo del mundo, ¿sí? Su propio yugo de deseo de la carne, no. ¿Sí? Ese nosotros recibiendo, llevando. ¿Sí? Ese yugo del Señor, ¿qué será? Es el Evangelio. Mientras llevando, ese es el Evangelio. Ahí cargando el Evangelio, ¿a dónde va? Se va a Sea. ¿A dónde va?
se va a Viacha. ¿A dónde va? ¿Sí? Alto Lima se va, ¿sí? Llevando, luego, ¿qué hace? Cada vez predicando es demasiado aquí, ligera. Luego, fácil, era fácil. Amén, hermanos, fácil. ¿Sí? Esa noche todos los hermanos, nosotros ya, ¿sí? Arrepentimos, ¿sí? No acercándose al mundo, más acercar a Dios era. Mi tiempo, mi vida, hay más cerca. Viviré para Dios, estaré con la iglesia y acompañaré, ¿sí? Con la iglesia, predicaré el evangelio. Entonces Dios todas las cosas va a solucionar, luego va a ayudar, ¿no? Sí, orando terminamos, hermano. Dios Padre, esta noche en nosotros no escuchamos, aunque Jesús y más mostró, manifestó muchos milagros en esos lugares, pero los que viven en ese lugar, Capernaum, Corazín, ¿sí? Ellos no creían más que otras ciudades, porque ellos, aunque han visto los milagros de Jesús, pero ellos más inclinaban sus corazones al mundo. Está acostumbrado a vivir tranquilamente, cómodamente. Dejar todos, luego seguir a Jesús es muy difícil para ellos. Pero esta noche, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, mientras viviendo para nuestro deseo, viviendo en ese mundo, ¿verdad? Muy cansados, cargados, demasiado era aflicciones, sufrimientos. Esta noche queremos arrepentirlos, queremos volver a Dios, queremos volver no solamente el cuerpo, sino también nuestro corazón. Volveremos hacia Dios que nos ha dado ese gran amor, esa gran salvación hacia nosotros. Luego, descansando, recibiremos el yugo del Señor, ese yugo del Señor llevando, predicando a todo lado, viviremos. Entonces el Señor, miles maneras, todo va a solucionar. Luego va a bendecir a todos los hermanos de Bolivia y de La Paz. Esa noche agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, anuncios, hermanos. Sí, primero los hermanos tenemos, ¿no? Nuestra iglesia, los cultos principales, ¿no? Culto domingo de la mañana, 10 de la mañana. Luego también 3 de la tarde, culto de la tarde del domingo. Luego los miércoles tenemos, ¿no? 7:30 de la noche. Porque después de pandemia, ¿no? Redució bastante los hermanos que prefieren, ¿no? Escuchar en su casa a través de medio de Facebook o Zoom. Pero ya, sí, hermanos, sí, muy diferente era. Si ahí en su casa escuchando, tal vez el cuerpo, ¿no? Descansará, si bien, más cómodo. Pero no ayuda su vida de creencia, hermanos. Entonces los hermanos, nosotros no deseamos los cultos más importantes, todos venir acá. Si ahí escuchando testimonios entre los hermanos también, expresando mis dificultades, luego pidiendo oración. Además escuchando testimonios de los hermanos, eso edifica, ¿no? Mucho nuestra vida de creencia, que solo jamás puede llevar bien, ¿no? La vida de creencia, hermanos. Por eso ya todos los hermanos que participan por medio de redes sociales, ¿no? Internet, mejor pueden participar, presenciar, hermanos. Anuncios y ofrenda decidida, ¿no? Para la compra de inmuebles en Achachicala. Entonces, y los hermanos también, sí, siguen, ¿no? Estamos orando. Sí, también todavía no han decidido en su corazón. Sí, ante Dios orando, primeramente decidimos. Luego, uniendo, ¿no? Todos los hermanos juntos, avanzaremos. Dios sí o sí va a permitir, ¿no? Nosotros eso creemos. Luego también tenemos
la 18ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Entonces, en Bolivia necesitamos, ¿no?, más ministros, también ancianos, diáconos, hasta los seminaristas. Está levantando, fundando diferentes lugares y la iglesia. Por eso pido, ¿no?, sus oraciones para que puedan ingresar. También invitamos, ¿no?, a participar al CLF que se realiza en Santiago de Chile, ¿no?, desde 10 al 12 de marzo. El expositor es Pastor Simon Bom de Corea del Sur, luego Pastor Daniel Ho de Perú. Entonces los hermanos, invitando a los pastores líderes, hermanos también mismos pueden participar. Luego también talleres de verano, campamento de inglés y danza en Chile, ¿no? Entonces ahí también 10 al 12 de marzo también estamos invitando. Entonces ahí cualquier pregunta a la oficina, ahí puede consultar. Luego por medio de nuestras redes sociales también puede saber, ¿no?, las informaciones. También invitamos, ¿no?, Congreso de Líderes Cristianos Atlanta, 10 al 13 de abril, ¿no?, el mes de abril. Todavía hay tiempo, ¿no?, los hermanos desean, si pueden, y prepararnos la visa de Estados Unidos. Si por ese evento y por la fe avanzando también, ¿no?, muchos hermanos pueden tener la visa, luego viajar, participar, ¿no? Luego también Congreso de Líderes Cristianos Los Ángeles también, desde 17 al 20 de abril. Por eso es un paquete, hermano, un paquete. Primera semana Atlanta, terminando, segunda semana turismo, era hace poco conociendo, paseando, participar hasta Los Ángeles. Segunda semana es turismo más que todo, por eso un paquete ahora eso. Luego en vez de Los Ángeles, otra ciudad quiere, también se puede. Terminando Atlanta en primera semana, en segunda semana puede decidir elegir, no, tal ciudad de Estados Unidos, puede pasear, ¿sí?, con nuestra iglesia de Estados Unidos, más todas las informaciones nosotros dejamos, ¿no?, en la oficina. Cualquier duda ahí puede preguntar. Luego inscripciones abiertas, ¿no?, todavía escuela teología, Good News Theology School, ¿no?, ahí. Entonces todavía está abierto, hermanos. Entonces apúrense, ¿no? Y encargado de Sebastián Emilio, ahí cualquier pregunta ahí puede hacer. Luego también tenemos estudio bíblico, ¿no?, con Pastor Ospag, ¿no?, el Evangelio San Mateo. El año pasado, durante un año ya terminó, ¿no? Sí, durante un año transmitió el libro de San Juan. Hemos visto, ¿no?, mucha gente conoce nuestro siervo de Dios. Están abiertos. Este año también esperamos, ¿no?, que Dios trabaje grandemente a través del estudio bíblico San Mateo, los martes 7 de la noche, luego los sábados 6 de la noche. Entonces los hermanos pueden evangelizar, ¿no?, ese medios. Luego también, ¿sí?, no solamente estudio bíblico, los jueves 7:30 de la noche, predicación dominical del Pastor Ospag, ¿no?, español, quechua, aymara, también por nuestro medio, ¿no?, YouTube, luego Facebook de nuestros, Visión Buenas Nuevas, Bolivia está transmitiendo, pueden también usar, ¿no?, evangelizar. Luego también los hermanos ya saben, ¿no?, Iglesia Cochabamba ya compró terreno, pero poco falta esa parte. Los hermanos por su ofrenda quieren participar en esa obra, pueden poner en Afoli, pero especificando, ¿no?, eso para Cochabamba, terreno Cochabamba. Luego también nosotros este año hicimos, ¿no?, imprimimos, ¿no?, los calendarios. Entonces los hermanos, es bonito, eso obsequiando, regalando una manera de evangelizar, ¿sí? Entonces por poco dinero así evangelizando, ahí puede abrir, es muy bueno. Eso los hermanos pueden obsequiar, ¿no?, regalar, ¿sí? Entonces hoy es culto miércoles, ¿sí?, 3 en 3 oraremos. ¿Hay más anuncios, hermano? Tal vez no hay, ¿no? Todo anunciamos, ¿no? No hay más, ¿no? Sí, ok. Rápido quiere orar, parece. ¿Sí? ¿No? ¿No? A Chile. Entonces mi matrimonio
viajaremos a Chile el día 8, ¿no? 8 de marzo. Entonces, 2 eventos realiza en Chile, de campamento de inglés y danza. Mi persona es coordinador general. Entonces, necesito allá coordinar, por eso mi matrimonio, también atender el expositor. Luego, CLF, ¿no? De Chile es coordinador general, Pastor Juan Pac de Colombia. Entonces, de diferentes países está llegando para apoyar. Entonces, mi matrimonio 8 de marzo viajaremos, ¿no? A Chile. Entonces, los hermanos también pido sus oraciones. Entonces, esta noche 3 en 3 oraremos, ¿no? Sí, luego entre los hermanos pueden compartir y regresar. Terminamos, hermanos.